Muy buenos días a todos, chicos, desde Oslo, Noruega. Hay mucha gente que asocia estos países nórdicos con climas muy fríos y extremos, pero no siempre es así, y principalmente en verano y en el sur, porque tiene días cálidos y soleados como estos. Ahí atrás están las instalaciones de mi hostel, que está ubicado en una hermosa zona rodeado por este enorme parque verde con muchas zonas verdes. Vean, la gente empieza a hacer muy temprano deporte por la mañana. Hay unas cuantas canchas de fútbol. Allá al fondo está la autopista, unos 300 metros más o menos, por donde pasa el transporte público. Y me voy a dirigir al centro, porque hoy tengo una cita. Así que únanse a Gasti en esta pequeña aventura urbana. Good morning. Incluso por la mañana la ciudad tiene un ritmo de vida súper tranquilo. Vean la arquitectura de alguno de sus edificios. Este país tiene uno de los índices más altos de felicidad, y eso se mide por ciertos criterios: el PIB per cápita, el apoyo social, los años de vida saludable, la generosidad y la corrupción. No hasta hace mucho tiempo, Noruega fue un país pobre, donde su principal ingreso venía de la exportación del pescado. Hoy en día es uno de los mayores exportadores de petróleo y de gas natural en el mundo, lo que le permite al país generar miles de millones de euros al año. La contracara, lo opuesto, sería Venezuela en Latinoamérica, que teniendo la mayor reserva de petróleo en el mundo pasó de ser uno de los países más prósperos de América a ser hoy en día uno de los países más pobres. Y ahí es cuando entra en juego lo mencionado anteriormente, la corrupción. Vean, el semáforo está en rojo, pero no viene nadie, no viene ningún coche. Aún así, bueno, me arruinó la parte del video en que yo iba a decir que la gente no cruza cuando está en rojo. Ahora sí. Siempre hay uno, siempre hay uno. En fin, Noruega ha sabido administrar muy bien sus recursos naturales y hoy en día es uno de los países más ricos del mundo, con una altísima calidad de vida, un país bien estructurado, y eso obviamente en gran parte es gracias a su sociedad, no ese chico que cruzó ahí el semáforo en rojo. Y esta es la ópera, chicos, una de las partes más lindas de la ciudad, aquí con el lago. Ahí enfrente están los saunas, es muy característico. La gente se mete en el sauna y después se da un bañito aquí en el lago. Aquí es donde voy a esperar yo a mi cita. He quedado a las 11, en 15 minutos. Vean qué lindo. Aquí hay algunos restaurantes, esto es un gran paseo. Por ahí se ve una pequeña playita. Ahí podemos ver algunos de los cruceros que navegan por los impresionantes fiordos que tiene este país. Un velero. Vean, la gente camina por acá, sube por esta rampa que hay en los laterales de la ópera para obtener una mejor vista. Y después se puede caminar por acá, por esta enorme plataforma que sería parte del techo de la ópera. Vamos a ver la ciudad un poco más desde arriba. Bueno, voy a empezar a grabar ahora. Sí, tú empiezas. Creo. A ver, ¿está grabando ahora? Sí, está grabando. Bueno, hoy tengo suerte porque estoy acompañado de esta señorita que se llama Elena. Yo pensaba que era de Noruega, pero es rusa. Sí.
¿En qué ciudad Sí. naciste? Yo nací en Murmansk. Murmansk. Es una ciudad, sí, que está en el norte, está con la frontera, en la frontera con Noruega, como a 3 horitas así Ok. en el bus. Ujú. Qué bien. Así que nací allí y crecí acá. Y Elena tiene un canal de YouTube también donde da clases del idioma local, el noruego, a los hispanohablantes. Así que toda esa gente que esté interesada en aprender el idioma, echarle un vistazo a su canal, yo lo dejaré en la descripción para que puedan acceder. Muy bien. Y es interesante saber dónde aprendiste también el español, dónde aprendiste el castellano, hablarlo también. Pues Hay una historia, ¿no? sí, hay historia, claro, hay tanta. No, aprendí español, pues mira, yo crecí, como he dicho, en Noruega, y luego, después de acabar el bachillerato, Ajá. me fui a España. Primero a Málaga, ahí empecé a estudiar el idioma, también tenía como estudio de cultura hispánica, y me gustó estar ahí, y decidí por ya aprobar el examen oficial y eso, entrar a la universidad, y estudié en la universidad, y me quedé. Y al final eso alargó, un viaje solo por estudiar idioma alargó hasta casi 12 años. Wow. Pues ahí estoy. Y ahí aprendiste el español. Ahí aprendí español, exactamente. Aparte tienes una academia, me comentaste, ¿no? Eres profesora. Sí, yo soy profesora también, pero tengo una academia de noruego, exactamente para la gente hispanohablante. Hay mucha gente interesada en aprender noruego porque hay muchos hispanohablantes que viven aquí en Noruega o tienen en su plan de vida venir aquí. También hay gente que le te lo encanta. preguntan mucho, ¿no? Para poder ver cómo es el tema de vivir acá y eso. Sí. Me preguntan. Vamos a hablar un poquito de eso. bastante. Antes, Sí. yo pasé por acá, pero no sabía ¿no la historia de este puma y ella, bueno, tigre, El tigre, ¿no? sí. Y ella me la comentó, hay una historia acerca de esto, lo puedes decir vos mejor que yo, Sí, explicarlo mejor. exactamente. Pues Oslo también es llamada antiguamente la ciudad de Tigre, porque lo mencionó un poeta en su poema, diciendo que Oslo para un noruego es una ciudad bien peligrosa. Pues ya ves tú, tampoco es tan peligroso, pero antiguamente como que era aún más, ¿no? Entonces se llamaban la ciudad de Tigre y pues ahora tiene una connotación más positiva, ¿no? Pero ahí está más o menos la historia. Okay. Ahora ya sabemos qué representa Sí. este Ciudad tigre. de los criminales. Ciudad de los criminales. ¿Quién iba a pensarlo? Oslo, ciudad de los criminales, ¿eh? Pues sí, exactamente. Quería Así preguntarte algo que yo leí. Sí. No sé si es verdad. Ajá. Dicen que para los noruegos este es el mejor país del mundo y que la gente que viene a vivir acá tiene que sentirse privilegiada porque están viviendo en el mejor país del mundo. ¿Esto es así o es un poco? A ver, es un poco el tema depende de la persona, ¿no? Ajá. Yo diría que sí. Es así. Yo diría que sí. O sea, ellos creen A que ver, este es el mejor país del mundo entonces. los noruegos que viven aquí, yo te lo digo, porque ahora mismo también hay más cultura de salir del país, de viajar, ¿no? Ok. De abrir un poco la mente. Entonces, quizás nuevas generaciones no tienen esa mentalidad, pero la gente más mayor y tal, la gente más conservadora, piensa que, oye, de hecho, yo me acuerdo en el colegio, la gente decía que haber nacido en Noruega es como ganar la lotería. Ah, ok. Entonces, Se sienten muy orgullosos de su país. sí, son muy patriotas. Muy patrióticos, muy nacionalistas. Exactamente, sí, en una casa, en una familia noruega, si uno no tiene cumpleaños, pues ya cuelgan banderita. Por ejemplo, en España yo solo lo vi en los partidos, ¿no? Que juegan fútbol, Claro. juegan bandera de España. Es que alguien tenga cumpleaños es un poco indispensable. Ah, ok. Cuelgan banderas también cuando son sus cumpleaños. Exactamente, cumpleaños Bien. de alguien de familia real, sus propios cumpleaños, comuniones, cosas así. O 17 de mayo, el Día Nacional de Noruega. También hay un montón de banderas por todas partes aquí. Wow. Sí, Entonces es verdad. El noruego Sí. piensa que este es el mejor país del mundo. Bueno, ya lo saben, chicos. son patriotas. Si vienen a vivir a Noruega, van a estar viviendo en el mejor país del mundo, según los noruegos. Con los noruegos. ¿Cómo es el noruego?
¿El noruego? Cuando, por ejemplo, si viene un latino a vivir acá para asociarse hacia la cultura, ¿es abierto? Creía que te referías al idioma, ¿no? No, sí, al trato cuando la gente viene a vivir acá. Noruego es muy reservado, muy bien distante, muy cordial, muy correcto, muy como de confianza, en sentido como que se fía de ti muy fácil, pero eso, que muy distante. Distante al principio. Muy distante, bueno, quizás al principio sigue siendo distante. Para algunos es difícil hacer amigos, pero una vez que lo haga, una vez que gana confianza, es súper amable. Pero sí, hablando de comparaciones, ¿no? Es una persona que no sonríe tanto, no habla tanto. Y eso puede chocar quizás al principio, ¿no? Pero sí, pero en general son muy amables. Hay de todo, pero son muy amables. Tímidos no son reservados. Reservados, esa es la palabra. Sí, reservados y como que mantienen distancia. Y distancia oficial. Se habla, es de broma, pero yo creo que sí es pero verdad. Una vez que lo conoces, ¿se abre más así a ti? Claro. ¿Es más abierta la gente? No, así? sí, la gente es más abierta una vez que lo conozca, desde luego. Pero no es en plan invitarte a su casa el primer día, ¿no? De comida y tal, Okay. No es muy común, ¿no? Y también las distancias físicas, muy importante. Una persona, eso es algo que no está obviamente escrito en ninguna parte, como que la distancia entre una persona y otra, por ejemplo, una cola del autobús, en la parada del autobús, quizás ha visto algunos memes y eso, tiene que ser 1,5 metros. Okay. O sea, que la gente tiene que estar bien... Como si estuviéramos en pandemia. Sí, y de hecho aquí hay una broma de pandemia, porque la pandemia hizo acercar a la gente, porque sin pandemia estábamos más alejados socialmente, pero pandemia como que puso una frontera, o sea, como frontera, un límite de persona a persona, 1 metro, y en Noruega hay 1,5 metros. Por eso como que hacía bromas, porque acercaron tanto a la gente, porque antes de la pandemia era más distancia. Sí, para los noruegos es gracioso. Sí, y aquí hay como zonas electorales y Ok, va a haber elecciones el 11 de septiembre. Están en elecciones. Sí. Y esto digamos que son puestitos de los partidos políticos. De los partidos políticos, ok. Sí, eso por ejemplo es la derecha, eso es cristiano. ¿Regalan algo acá? Sí, ¿Te regalan. Siempre, no siempre. algo de valor, pero a ver. Bueno, esto es en todas partes del mundo. Café. Los políticos siempre te regalan algo, te tiran el anzuelo para que vos lo votés. Pasa en Noruega también. Vean, no sé qué están regalando ahora, pero bueno, hay puestitos acá, hay muchos. Sí, hay días. Algo van a regalar para engancharte, votame. Exacto. Ahora después cuando yo gane, olvídate de mí. Sí, bueno, sí. Eso es igual en todas partes del mundo, ¿eh? Sí. Ahora lo que gobierna es el Partido Laborista, Laboral. Partido Laborista, gobierno ahora. Sí, que tiene una coalición con el Partido Central. Y nada, pero el país funciona bien, la gente está contenta con el gobierno de turno. Sí. Casi siempre, ¿no? Casi siempre tiene mucha fidelidad a los políticos. Cree en el político la gente. Sí, exactamente, cree en la política y los políticos son muy cercanos también a la gente. Sí. Se puede decir que no hay tanta corrupción acá, en comparación con otros países. Exactamente. Te quería preguntar el tema del idioma, si alguien quiere venir a trabajar acá. ¿Tienes que saber sí o sí el noruego? ¿Te lo exigen? Me imagino que alguna profesión como es enfermería o médico, me imagino que ese oficio sí tienes que saberlo, pero por lo demás, ¿te podés manejar con el inglés o es necesario saber el noruego? A ver, depende. Por ejemplo, los trabajos poco cualificados, pues no te exigen tener un nivel de idioma muy alto o incluso puedes manejar con el inglés. La mayoría de las veces, por ejemplo, trabajar en la guardería te exigen un mínimo B1, para trabajar en el sector de salud te exigen el mínimo B1, B2. Sí, bueno, en general la mayoría de los puestos con noruego, mejor con noruego, claro. Pero hay trabajos donde con el inglés ya basta. Lo que no puedes hacer es no venir ni con noruego ni con el inglés. Eso sé que es un poco locura. Se puede mejor conseguir. Saberlo, ¿no? Exactamente, mejor saberlo. Pero sí, posible es. Y la gente solo puede hablar inglés viviendo aquí durante muchos años. Pero para integrarse,
mejor hablar noruego. Mejor. Y para eso ahí apareces tú, que das clases y Sí. pueden aprender con ella Exactamente. el idioma en su canal. Pero Y ya. en general, ¿recomendarías venir a vivir acá, apostar por este país? Recomiendo, pero ¿Crees que es una buena opción venir a vivir aquí, a trabajar, a hacer vida en este país? es una buena opción, pero yo creo que antes de venir, salvo de... Ah, Depende. Están grabando ahí. Sí. Depende del caso de cada uno, que depende del país de donde viene, ¿no? Pero da igual, yo creo que independientemente del país de donde viene uno para emigrar, tiene que saber muy bien las cosas, tiene que estudiarse muy bien las cosas, investigar mucho, mejor venir con el trabajo y no tiene que romantizar tanto la idea de venir a Noruega y estar como ilusionado con la calidad de vida, porque los altos sueldos también conllevan los impuestos. Y muchas veces pues la gente tiene una idea de Noruega que puede ahorrar muchísimo y poder hacer cosas que no podía hacer antes. No siempre pasa, no siempre va a cumplir este objetivo, digamos, ¿no? Al principio al menos. Entonces la gente, como resumen, tiene como idea más romantizada de venir a Noruega. Sí, Tiene que tener en cuenta que el clima es duro por el tema de oscuridad, en el norte por el frío y tal, impuestos altos, vida social mucho menos que, por ejemplo, en la mayoría de los países hispanohablantes. Depende de qué valor uno tiene a esas cosas, ¿no? Pero a cambio uno puede recibir, bueno, trabajo estable, obtener trabajo estable, naturaleza, seguridad, crianza de los niños aquí es muy buena, servicios sociales también. Entonces tiene que como que poner las cosas en la balanza y ver qué es lo que más importante. Pero si una persona tiene dudas, pero ha investigado, yo desde luego recomiendo a venir para ver qué tal, que siempre en su casa puede volver. Genial. Siempre puede apostar. Muy bien. Sí, sí, sí. Este es el ayuntamiento, que según Elena es un edificio muy feo. Sí. Tiene razón. ¿Verdad? Arquitectura soviética, así, muy poca vistosa estos edificios. Sí. Pero por dentro no está mal. Por dentro está mejor. Está mejor. Está mejor. ¿Cuáles son las actividades acá que más te gustan hacer? ¿Cuál es la actividad que más le gusta hacer al noruego acá? En invierno esquí. Esquí en invierno. Fondo slalom, que es el esquí de montaña, ¿puede ser? Slalom. Sí. No sé, se me ha ido la palabra. ¿Y en verano? Y en verano, ¿Qué es lo que pues, hacen más así de van actividades? mucho en barco, más deporte, ¿no? También van mucho por la montaña, hacen mucho actividades al aire libre. Al aire libre. De hecho tenemos como estilo de vida en noruego friluftsliv, vida de aire libre, se refiere a acampar, como que a lo básico, ¿no? De hecho las cabañas que hay en Noruega, en las montañas, es un lujo para un noruego, da igual el estatus social que tenga, tener cabaña o ir, no tener necesariamente, pero tener o ir a una cabaña más básica posible. Es decir, tiene solo lo básico y el baño está afuera, como que no tiene comodidades. Eso es un lujo para ellos. No, lujo, digamos, no, desde el punto de vista emocional, no es, Claro. ¿no? Porque hay cabañas de todo tipo, ahora se puede construir un pedazo de cabaña con todo incluido. Pero es como que volver a lo básico, solo con lo mínimo, vivir con lo mínimo, es la típica esencia, ¿no? De experimentar para un noruego, ¿no? Bueno, de este lado no es tan feo, de esta parte, Por eso, el yo no sé edificio. si puede entrar. ¿Se podrá entrar, echar un vistazo? Sí, si quieres. Bueno, no está mal acá ahora el ayuntamiento. No, por aquí está bien. Por aquí está bien. ¿sí? Pero bueno, es que nos salió también buen día. Imagínate el cielo gris así, con lluvia. Este es Claro, eso una imagen, ¿no? ayuda. Exactamente. Pero sí, si quieres entramos. Vale. No sé si puede, yo creo que sí. Ok, Vamos a entrar. probemos, intentémoslo. Hemos entrado al ayuntamiento. Está muy bien. Vean los enormes mosaicos que tienen en los laterales. El que está plasmado ahí arriba. Bueno, Elena ha leído que esta parte representa la vida laboral de Noruega. Todo este mosaico. En 2 años. Ahora ya ese no, realmente no lo sé.
pero representaría, digamos, la sociedad, la vida de la sociedad. Creo que sí, mira. Sí. Tiene la familia. Y esto es el puerto, Es el puerto de Oslo, esta zona. Aker Brygge. Sí, justo. ¿Cómo se llama? Aker Brygge. Aker Brygge. Así se escribe. Ah, ok, Aker Brygge. Mira, y ese es el cuadrito ese, eso significa de transporte público en Oslo, que vale la tarjeta. Vale, la tarjeta, ok. Está muy concurrida la zona, o sea, tal y como ves aquí ahora no hay tanta gente, en verano se llena muchísimo y normalmente se toma un heladito, sentado aquí. Ah, está muy bien, muy lindo. Sí. Y aquí es el... Hay algunos barcos que lo han transformado en terrazas, en Pues ese, bares. Exactamente. Pues ese es lo que estaba diciendo, tipo un barquito con su muelle, ¿no? Ujú. Lo han convertido en bar, restaurante, lo que quieran. En esta parte, chicos, es súper moderna este sector del puerto. ¿Chocolate o...? ¿Qué es chocolate y crema? No, es topping. Ah, es un Encima. único gusto, ¿no? Sí, es un único gusto, pero tienes... Ah, ok. ¿Cuál eliges? ¿Esto qué es? ¿Canela? ¿Esto qué es? ¿Qué es Esto eso? no, eso es chocolate. Ah, chocolate. Le pongo chocolate, sí. ¿Chocolate? Sí, chocolate está. El mío chocolate. Och jag tror jag ska ha den där No le puso mucho. Rosa? Sí. Bueno, me ha dicho Elena que los noruegos toman muchísimo helado en cualquier época del año, no importa que haga menos 30 grados. Ja. Det var det? No. Ja, det var det. No, te invito yo. Gracias. Por favor. Gracias. Y que estos helados de esas máquinas son, De nata. pero que son lo han patentado ellos, digamos. Que Sí, son, es lo típico. que es un helado típico noruego. Sí, lo que tú me encontrar cuando dijiste en McDonald's. Nej, tack. Ada. Gracias. ¿Cómo es gracias en noruego? Tack. Tak. Tack. Tak. Tack. Tak. Eso. Y muchas gracias. Tusen tack. Mil gracias. Tusen Tusen. tack. Tusen tak. Ajá. Eso se llama soft is. Soft is. ¿Esto? Eso. Soft. Bueno, es helado, Soft is. helado suave. Sí. No sé cómo traducirlo, soft is, sí. Bueno, eso, que los noruegos toman muchísimo helado en cualquier época del año. Eso es. Y esto es un helado, según ellos, noruego, de ellos. Sí. ¿Ok? Diplumis. Es esta marca. Bueno, Diplumis. publicidad, ¿no? Ah, no Sí. importa, no importa. Bueno, pues eso. No importa. Con esquimal encima, la imagen de esquimal. Mira, vamos a accionar ese pedal que está ahí. ¿Funciona? A ver, vamos a ver. Y va a sonar ese campanote que está ahí colgado. ¿Querés darle vos? Vale, yo primero, tú luego. Dale. A ver qué tanto suena. ¿Ven? ¡Wow! ¡Qué sonido! ¡Wow! Ha sido como mágico, ¿no? Sí. Wow. Dale tú. Ha sonado poquito, pero bueno, le voy a dar yo, a ver. Vamos a decir que está fuerte. Tra en gang, press pedal once. Eso es. Presiona una vez. Presiona una vez. Ja, fjordens skarpeste ting. ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Oh! Molto bene. Er det italienere? No parlo italiano, no parlo. No, Bare lage español. Muy bien. Muy bien. Asombroso. Bien, ha sido un acontecimiento único, me ha gustado hacer sonar la campana. Algo nuevo que hemos visto de la ciudad. ¿El qué? Algo nuevo que hemos visto de la ciudad. Exactamente. El sonar de la campana. Ellos también han visto algo nuevo hoy. No, pues no sabían, ¿no? Creo que No sabían. No, sabían. es que la gente no sabe normalmente de eso. Mira, le gustó el chiche, ¿ves? Le gustó el juguetito, ahora van todos Ahora ya cada uno a darle a ahí. la campanita.
Y este edificio, me comentó Elena, que ahora fue a ver si el tram que pasa por ahí nos lleva a otro lugar que queremos ver. En este edificio es donde se entrega el Premio Nobel de la Paz. Está aquí en Oslo. Es un buen dato. Vean chicos, acá corre un lindo río. No apto para el baño, pero está muy lindo. Bien. Nos veníamos riendo con Elena porque ella tiene muchos estudiantes hispanohablantes, ¿no? Sí. Y los que menos entiende siempre y le cuesta horrores, ¿de dónde son? De Chile, de Argentina también. Bueno, bueno, sí, de Chile a Argentina. Me cuesta más. Sí, Tiene otras palabras. Hay A ahí veces pronunciaciones que no entiendo. Para mí suena igual todo. Lo suelen, ¿cómo se dice? No joder, sino bromear mucho a los chilenos como hablan, como que no se les entiende. Yo no he estado nunca en Chile, pero bueno, he escuchado a chilenos hablar y sí, hablan rápido, y si no estás acostumbrado al idioma es muy difícil entenderlos. Y ella me cuenta que le cuesta bastante entender a los chilenos. Sí, exactamente. Argentina igual por la entonación y por el otro uso de las palabras, pero sí, me cuesta, entonces entenderlos entiendo, pero tengo que concentrarme muchísimo. Normalmente no voy relajada, tengo que hacerme el oído y tal, pero sí, lo que se aprende de todo, ¿no? Siempre en toda la ciudad está el puentecito este con los candaditos para sellar el amor. Está en toda la ciudad, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Hombre, siempre. Hay que jurar el amor eterno en cada ciudad. Bueno, ¿el amor eterno a la ciudad o el amor eterno a una pareja? Ya, eso es cuestión de cada uno, a la pareja me imagino. Pero creo Ahí que, están los candados. no sé. No la ciudad, ¿no? Sino una pareja que deja el candado y sella su amor, ¿no? No, por eso digo que en cada ciudad habrá eso para las parejas de matrimonio, no sé, Claro, sí, parejas sí. que vienen Pero a poner su está en candado, todos lados, a ver ¿eh? si duran. Después no, Sí, después no duran nada, pero bueno, el candado lo el es. candado sigue, imagínate, el candado sigue más que mi relación, que triste. ¿Estamos por aquí? ¿Puente? Por ahí, sí. Hay una zona con cascada muy chula, Ah, sí, una cascada grande. muy bonita. A mí me gusta. Mira, papagayo. ¿Verdad? Sí, papagayo, el loro, no sé cómo le dicen. Papagato. Es bonita, ¿eh? Bueno, aquí en Noruega hay cascadas en todo el país para dar y regalar. Pero bueno, que haya una aquí en pleno casco urbano, en plena ciudad, es bastante llamativo, ¿eh? Eso no es lo típico, ¿eh? No es típico, no es típico, no. Perdón. Ahora sí. Ya quería... No, sí, para nada. No quería decirles, solo que los jefes entren. Aquí se despide, aquí se despide. me despido. Elena, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido Muchísimas gracias a ti. un súper recorrido. Me ha encantado la charla Igualmente. En Ha sido conclusión, muy divertido. pensarlo antes de venir a Noruega. No todo es color de rosa. Y no todo es solamente el sol, el veranito, hay que investigarlo muy bien, hay que ver el mercado laboral, hay que ver un poco el idioma inglés o noruego y hay que poner todo en una balanza. Exacto, totalmente. Muchas Eso. gracias. Gracias Un a ti. placer. Igualmente. Un placer, muchas gracias, ¿eh? Y que te vaya Gracias muy a ti, bien. Gastón. Y nada, dejaré tu academia y tu canal de YouTube en la descripción del Sí. video para que la gente se enganche ahí Sí. que quiera aprender noruego con vos, que tenés terrible onda. Sos súper copado. Sí. Gracias. Muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. Elena me recomendó visitar este parque, que es una de las zonas más concurridas de Oslo, el Vigeland Park, o Parque de las Esculturas, creado por el autor noruego Gustav Vigeland entre los años 1907 y 1942. Espero que no me pasen para arriba con la bici. Aquí van a encontrar más de 200 esculturas repartidas que están hechas de granito,
bronce y hierro forjado. Vamos a echarle un vistazo. Ahí vamos. Este puente tiene unas 58 esculturas de bronce. Uruguayo. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Dónde son? ¿De España? Por el acento, que te escucho hablando inglés y por el acento digo, creía que era español, porque se me había parecido a español por la pronunciación, ¿sabes? Y digo, por lo mismo era español. ¿Ustedes sí de España? Sí. ¿De dónde? Del sur, de parte de Málaga. Málaga. Bueno, que vaya bien. Arriba Andalucía, vamos arriba. Vaya bien. Hasta luego, chicos, vaya bien. Bueno, como les comentaba, este puente tiene 58 esculturas de niños, hombres y mujeres que recrean actividades y actitudes como pueden ser juegos, lujuria, vitalidad, bueno, todo tipo de representaciones. Y hay una que es la más famosa de todas, que creo que es esta que está acá, que es el niño enojado. Creo que es esta, sí, acá está. El niño enrabietado, el niño enojado. Esta es la más famosa del puente. Tienen que pararse y mirarlas bien a todas detenidamente para mirar las diferentes expresiones. Vean esta. ¿En qué posturini está? ¡Wow! Y el monumento más icónico de este parque es este monolito de 17 metros de altura, que está sobre esta piedra que la extrajeron de una cantera. Y alrededor tiene todas estas figuras, son 121 en total, de hombres y mujeres y niños, desnudos, entrelazados. La intención del autor era expresar en todas estas figuras el anhelo y la lucha del ser humano por la espiritualidad. Chicos, muchas gracias por haberme acompañado en este día fabuloso en compañía de Elena. Más allá de si es una ciudad para venir a vivir o no, a mí me ha encantado, es una ciudad súper agradable para recorrer y pasear, indudablemente. Nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo para todos y gracias siempre a todos por el gran apoyo. Me vuelvo al hostel. No crucen que está en rojo, no crucen, ahora sí. Ay, Kige. Espero que lo hayan disfrutado, al igual que yo. Hasta la próxima. Chao. You walk by it, seems like it's nobody there, just come down.